contenta. Tengo el privilegio de presentarles a una mujer que me ha tocado verla desde abajo, destruida, pero con un gran propósito. Y el día de hoy, pastoreando con su esposo, tenemos aquí los invitados especiales del día de hoy. ¡Vamos a un aplauso al pastor Gustavo y a la pastora Leonor que se ponga de pie! Se puede salvar del rayo mañana de la gana. Les toca estar con nosotros, es una bendición ver. Si ustedes no conocen al pastor Gustavo de Valladolid, ¿quién no lo conoce? Porque hay gente nueva. ¿Quién no lo conoce? Ay, no lo conocen, ahorita lo van a conocer. ¿Alguno de ustedes no quería nada de Dios, de los nuevecitos? Que se burlaba, que decía que para qué Dios y para qué tanto. ¿Hay alguno? Pasen por el pastor Gustavo. El pastor Gustavo decía que Dios era para los ignorantes, que él era un hombre exitoso, que tenía todo. O sea que si hay uno descalabradito así, por favor pasa que nos quedaste con el pastor Gustavo. Y la pastora Vianney, pues ella, ustedes van a ver de dónde Dios la sacó. Para mí es un gran privilegio porque es gente que creció con nosotros, que vivió. Nosotros, como les hemos dicho, no somos hijos de pastores, no somos que nos pasan la antorcha. Nosotros venimos desde abajo, venimos del mundo. Sabemos de dónde no queremos regresar, sabemos lo que hay allá. Hay gente que anda buscando el pecado lo quiere encontrar. Nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para mí es un privilegio tener antes mi cuñada Vianney, hoy la pastora Vianney Villalobos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Wow, aquí sí se escucha bien padre. ¿Cómo están? ¡Maravillosamente bien! Eso. Bueno, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y voltees a ver a la persona que tienes al lado de ti. ¿Ya la viste bien? ¿Sí? Dile, ponte casco. O te va a tocar agacharte. Bueno, pues bienvenidos, es un placer, tomen asiento, muchas gracias. Es un gran placer el estar aquí con ustedes, el sentirme en esta casa tan hermosa, tan cómoda, porque todos ustedes son mi familia. De poder ser parte del crecimiento que están viviendo ustedes, de poder ser parte de los pastores que están levantando camino a casa. No me escogieron por virtuosa, de verdad, se los puedo prometer ante Dios. De las más defectuosas, de ahí me sacaron. Yo le puse a mi tema Dios de pactos. Y les quiero leer en el diccionario qué quiere decir un pacto. Y espérenme, déjenme aquí ahora, porque traigo byte. Yo sé que aquí eso no funciona, nomás en mi pueblo. Dice, un pacto es un acuerdo voluntario entre dos o más partes que establecen compromiso y obligaciones mutuas. ¿Conocen el concepto del pacto? Entonces, ¿qué es? ¿Un acuerdo entre cuántas personas? Dos o más. ¿Y para qué sirve? Para establecer compromisos y obligaciones. Y yo creo que el establecer un compromiso no es cualquier cosa. No cualquiera tiene el valor para hacer compromisos con alguien y tomar la vida en serio. Es bien fácil ahora con la vida que llevamos todos los jóvenes. Yo tengo apenas 15 y medio. No te rías. No siente padre. Y ver cómo ahora ya el casarse ya no es algo que importe. Ya las familias ahora somos marcianas, ¿no?
Ya lo nice es que tú seas homosexual, que seas lesbiana, que sean 3, que sean 2, que ya mujer con mujer puedan tener hijos. Pero yo creo que con Dios es completamente diferente. Con Dios el hacer es un pacto eterno. No es de momento, es para toda la vida. Y yo quiero contarles un poco de mi historia, que si la mando a la Rosa de Guadalupe y cosas así, les gano, de veras. Como les platicaba ahorita la pastora Lili, mi esposo decía que Cristo era para los ignorantes. Y los pobres. ¡Ay, salud! Pero también tenía una palabra que a mí me hacía que mi estómago se me hiciera chiquito y grandote. Decía, tú, porque eres mediocre. Dios es para los mediocres. Dios es para los ignorantes, para los pobres. Y mi Dios es un Dios poderoso y es para todos. Y les voy a explicar por qué. Porque no sé si era bendición o maldición, pero tuvimos la fortuna de tener mucho dinero, y mucho de verdad que es mucho. Y quiero decirles que con mucho dinero chillaba igual de feo que los pobres, porque había infidelidad, porque había traición, porque había odio, porque había amargura, porque mi identidad no era la correcta, porque mi autoestima estaba pisoteada, dañada, y yo era muy fashionista. No crean que cualquier cosa. Traía mi canastilla con mi niño aquí recién nacido, mi camioneta en la puerta, con permiso. A las 7 de la mañana traía en la otra mano mi cigarro, estaba fumando y llegaba a mi casa a tomarme mis cervezas, porque en mi casa ya no había absolutamente nada, no había respeto, no había amor, no había dignidad ni nada. De ahí fue de donde Dios me sacó. Celia Cruz decía azúcar, y cuando el diablo me veía, me decía azufre. Olía yo a azufre. ¿Por qué? Porque tenía mi corazón tan lastimado, porque cuando yo llegué con mi esposo, ya había una persona antes que me había hecho el grandísimo favor de largarse y dejarme con 2 hijas a los 19 años. Entonces, ¿qué se llenó mi corazón? Mi corazón se llenó de odio, de amargura. Yo abandoné a mis hijas por irme a trabajar. Estaba cerca de ellas, pero no convivía con ellas, porque yo regresaba de trabajar borracha. Pagaba porque las atendieran, porque yo tenía para darme ese lujo. Todo lo que su padre no pudo hacer, yo sí lo hice. Pude meterlas yo sola en la escuela de pagas, las pude llevar a pasear, les di los mejores juguetes, les llevaba a los mejores restaurantes. Pero yo entendía y lo pensaba anoche, ¿qué es más horrible? ¿Un abandono físico o un abandono emocional? A mí me abandonaron de las dos maneras. Mis papás me abandonaron por irse a trabajar y yo me tuve que hacer solita en la calle, recibiendo golpes, humillaciones, ofensas desde niña y rechazo por todos. Cuando crezco, el papá de mis hijas se va y vuelvo a pasar por ese proceso de soledad, de baja autoestima, de muchos miedos, de mucha inconformidad, y ahogaba mis penas y mi dolor y mi crecimiento, mi autosuficiencia en el alcohol. No nada más fue suficiente el alcohol, eran tantos mis vacíos que empecé a llenarlos con droga. La droga no fue suficiente, empecé a venderla. No fue suficiente el vender la droga, empecé a fornicar, porque quería comerme el mundo, porque como yo nada más me tenían encerradita y me casé muy chiquita, quería descubrir qué se sentía no tener uno, con varios. Y cada vez que me metía con alguien, cada vez me sentía más vacía, más sucia, más sola, más abandonada, más confundida. Pero el orgullo está arriba. Y cada que llegaba a mi habitación veía a mis niñas y las culpaba. No podía amarlas y no podía disfrutar a mis hijas por todo el odio que ellos tenían por su papá. Cuando Dios me da la oportunidad de conocer al que hoy es mi esposo, porque antes era mi concubino, mi sobrino y mi compañero de habitación,
Les dije que se pusieran casco. Con él, ¿han escuchado que se junta el hambre con las ganas de tragar? Pues eso pasó con mi esposo y conmigo. Él tenía algo que yo no tenía y yo tenía algo que él no tenía. Él venía también de un divorcio con 2 niñas que no le permitían vivir y yo estaba sola con 2 mías que nadie quería. ¿Qué tenía él? Mucho dinero, muchos carros. ¿Qué más tenía? Una casa que yo no tenía. Entonces se junta el hambre con las ganas de tragar y ¿qué hacemos una familia bien chueca? ¿Hay a ver empate en 2 familias? ¿La verdad que no es bonito? Entonces todo lo feo que yo traía de mi anterior relación, con él se agudizó mucho más. Con él fue todo más feo. ¿Por qué? Porque él era un hombre súper ofensivo, súper grosero, lleno de altivez, de orgullo porque tenía dinero. Ofendía a mis hijas, me ofendía a mí. Y a los 3 meses de habernos ido a vivir juntos, no, mentira, a los 6 meses, porque ya estaba yo embarazada de mi hijo, llevaba prisa, también como muchas, no se hagan. Tenía que consolidar la familia, espérense. Entonces, llega una mujer buscándolo, diciendo que era su esposa. Pero yo conocía a la que fue su esposa y a sus hijas. Era una de las amantes que él tenía. A partir de ese día, se desató un infierno en ese hogar. Si ya había un infierno, se desató aún mucho más. Donde me peleaba con él, les hablaba a sus amantes para confrontarlas, le encontraba fotografías, le encontraba labial en los labios, nos llegamos a golpear y cada vez era más y más soledad y más amargura y más odio, pero con dinero. Hasta que llega un momento en donde todo el tiempo estaba yo borracha y llegué yo con mi mamá y le dije: mamá, voy a hacer la repartición de mis bienes. Tengo herencia, 2 hijas de un primer matrimonio se las queda a usted y el niño se lo que deja a su papá. Ya no quiero vivir. Estaba harta de andar mendigando amor, harta de sentirme sola, abandonada, confundida, porque era una herida que traía desde niña, el rechazo y el abandono. Me dice mi mamá: habla con tu hermano, él acaba de ir a algo de Dios, yo no sé a qué fue, pero fue algo de Dios. Y yo sé que ustedes, sus familias son muy bonitas, son muy buenos hermanos, se llevan bien con cada uno de los que viven en su casa. Pero yo tenía como medio año de haberme mentado a la madre con mi hermano, de habernos corrido, de ahí me sacó Dios. Y yo le dije: no quiero hablar con él. Y cuando llegó mi hermano de su encuentro, él me pidió perdón y yo le dije: sí, chido por ti. Es que Dios me cambió. Pues qué bueno por ti, porque yo ni me interesa, la verdad. Era tanto lo que nos habíamos ofendido, y también con mi cuñada, la pastora, que ella es preciosa, hermosa también. Dejé de hablarme por mucho tiempo. Y mi hermano me hizo un comentario, se acercó, tomó el valor de parte de Dios y me dijo: mira, ya me platicó mi mamá lo que has vivido. Dice: tú ya fuiste a cursos de Mesmer, ya te fuiste a 4º y 5º paso, ya fuiste y hiciste brujería donde quisiste, ya te alcoholizaste, ya leíste los libros de superación personal habidos y por haber. Dice: para ti ya no hay nada. Dice: si tú no te agarras de Dios, ya no hay más. Y me di la oportunidad de ir a ese encuentro. Pero yo cuando llegué al encuentro, yo pregunté a Dios y le dije: si realmente existes, haz algo en mí que no se me olvide nunca.
todo lo que he vivido ha sido por querer tener una familia. Y nadie me ha amado. Y cada vez siento más vacío y más soledad. Cuando yo vivo mi encuentro, Dios me enamoró tanto que no volví a ser la misma mujer en 3 días. Al día de hoy llevo, bendito Dios, 18 años confiando en sus promesas. El vacío se fue de mi corazón, la soledad se fue. Y entendí que para que Dios pueda cambiar nuestra vida, tenemos que vivir un pacto eterno con Él. No de momentos, no con hipocresía, no con mentiras. Porque cuando tú le entregas la vida a Dios, Dios te va a cambiar y te va a transformar. ¿Y por qué se los digo? Porque Él no miente, ni su palabra miente. Y te voy a pedir que saques tu Biblia y me acompañes a leer 2 Corintios 1:20. Me dicen cuando ya la tengan. ¿Listo? Bueno, la vamos a leer acá todos fuerte. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios se cumplen o se cumplen. ¿En quién? En Él, sí. Señor, ¿quieres cambiarme? Él te dice sí. Y amén, ¿qué quiere decir? Que haces ser. Señor, ¿quieres transformar mi hogar? Sí. Amén. ¿Quieres que yo sea otra mujer? Sí. Amén. ¿Quieres que salga del alcoholismo? Sí. Amén. ¿Quieres que la tristeza se vaya de mí? Sí. Amén. ¿Quieres que el abandono y el orgullo se vaya de mí? Sí. Amén. Sus promesas son eternas, no son momentáneas. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Yo te puedo decir que llegué a este lugar herida. Llegué sola. No tenía con quien me acompañara, no tenía quien me levantara las manos, porque mi esposo, si me odiaba antes de conocer, de que estábamos solos, me empezó a odiar mucho más cuando empecé a conocer de Cristo. Me volví para él una mujer aburrida, me volví para él una mujer que ya no tenía nada interesante, porque no me sentaba con él a alcoholizarme ni a tener charlas con él que eran banales. Dios me transformó tanto que yo no volví a tomar una copa de alcohol, no volví a decir una grosería, y no porque no pudiera, sino porque sentía tanto el amor de Dios que no me era necesario. Llegué con una autoestima toda dañada, toda rota. Yo en muchas ocasiones, y sé que muchos de aquí estamos así, me levantaba preguntándome para qué había nacido. Me preguntaba para qué era buena. Y como yo sola no tenía el valor para contestarme, le preguntaba a mi esposo, que estaba peor que yo, ¿para qué soy buena? Y me contestaba, no sé. No sé. Y eso me hería mucho más. No tenía esperanza, no tenía el respeto de nadie, no tenía el amor de mis hijas. ¿Cómo lo iba a tener si las abandoné? No, en el momento en que empecé a avanzar, todo empezó a ponerse más oscuro. Porque cuando tú conoces de Cristo, no hay comunión las tinieblas con la luz. Y tu luz le va a molestar a muchas personas. No te van a comprender, te van a criticar, te van a juzgar, van a hacer cosas porque te desanimes, porque digas que no vale la pena seguir con Cristo. El diablo se te va a presentar como más te gustan las cosas. En Juan 10:10 dice que el diablo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.
Cuando yo empecé a caminar con Cristo, mis primeros enemigos fueron mi esposo y mis papás. Mi papá me decía, y mi mamá, yo no te enseñé eso. Yo no te lo enseñé. Y avanzaba y daba un paso y el diablo me hacía creer que todo estaba peor. Mi hija a los 14 años se me embaraza. ¿Y saben a quién culparon? A mí. Porque yo andaba metida en estas cosas y había descuidado a mi hija. Terminé por esa situación separándome de mi esposo por 4 meses. Porque cada vez era mucho más la presión que yo sentía. Si antes no me aceptaban por estar en el mundo, ahora por estar en Cristo menos. Porque era la rara. Porque era la hermana. Porque era la aleluya, la loca. Y cada vez mi matrimonio más y más y más feo. Las infidelidades no pararon. Todos creemos que cuando llegamos a Cristo vamos a traer alas y las cosas automáticamente se van a poner bien. Creemos que todo va a ser más sencillo. Creemos que es como una varita mágica. Ya fui al encuentro, ya mañana no tengo problemas, mi despensa está llena y mi esposo me ve con ojos de corazón. Y me decía, ay, qué guapa te ves. No. Yo quiero compartirles que yo duré 3 años y medio con mi esposo sin que conociéramos de Cristo, golpeándonos, humillándonos, ofendiéndonos. Pero pasaron 3 años y medio más, ya estando yo en la palabra, y él con infidelidades. Él llegaba a la casa y yo sabía de dónde llegaba. Y a veces nosotros creemos que porque oramos mediodía, una semana, 15 días, ya vamos a tener nuestro matrimonio restaurado, nuestros hijos sanos, pero nos pasamos años deshaciendo todo con nuestras manos. ¿Cómo quieres que Dios restaure 20 años de destrucción en 3 días que saliste de un encuentro? En un año o en un mes. Los tiempos de Dios son perfectos. Y quiero decirte que para mí no fue fácil. Yo era muy violenta. Me gustaba mucho lastimar a la gente porque de esa manera sacaba yo la frustración y el enojo que tenía. Me gustaba pisar cabezas, me gustaba desmayar a las personas. Y entre más sangre le sacaba, más lo disfrutaba. ¿Por qué digo esto? Porque no era valiente. Y dile al que tienes al lado, ¿tú eres valiente? Yo no. Yo nunca he sido valiente. Me ha tocado ser valiente. La valentía no es ausencia de miedo, es aún con el miedo saber que en las manos de Dios tienes un propósito y que si tú das un paso, Dios va a abrir el mar delante de ti. ¿Para qué? Para que tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud se abran y puedas conquistar lo que Dios quiere. Fácil no es. Y el que te dijo que estar en Cristo te iba a facilitar la vida te mintió. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí yo veo que hay indicaciones. Te está diciendo: esfuérzate,
y tú todo lo quieres fácil, al igual que yo. Sé valiente. ¿Por qué te obliga a la valentía? Porque el cobarde no conquista nada. La fe no es comodidad. La fe no representa que no tendrás problemas. La fe te lleva a creer en Dios, te lleva a conquistar cada sueño, aún en medio de lo que tú estás creyendo que no va a suceder. Toca ser valiente, toca ser esforzado. No dejes que te digan, todo se va a solucionar, todo va a estar bien. Cuando llegues ya tu matrimonio va a estar, no es cierto. Te están mintiendo. Y te lo digo yo, que pasé 7 años sufriendo por tener un matrimonio, por tener a alguien que me amara. Pero cuando descubrí el verdadero amor que es Jesús, no volví a mendigar el amor de un hombre. Cuando tú sabes quién te dio la vida, cuando tú sabes quién te otorgó esa gracia, ese perdón y esa misericordia, tus ojos se quitan del hombre y se ponen en el que no miente, en el que cumple sus promesas. Les dije, en Él es sí y en Él es amén. ¿Qué es lo que va a impedir que tú conquistes? La queja, la inconformidad, la murmuración, el desánimo, la inconstancia y el que tus orejas sean un bote de basura de otra persona. Cuando uno va de su vida no puedes voltear a ver al de atrás porque te jala. Cuando uno va en conquista, tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, con mis ojos confiando en que si Él me llamó, Él va a cumplir sus promesas. Que si Él me dijo que mi matrimonio se va a restaurar, así sucederá. Pero no va a ser cómodo. Te va a tocar a ti actuar. Dejas la cama, dejas el teléfono, dejas el internet. De rodillas se conquista. Orando se conquista. En ayuno se conquista. Yo tenía un pajarito bien chismoso que iba al doctor, que porque yo estaba enferma de gastritis, colitis, esofagitis y una etnia y tal, que uno me diagnosticó mal. El diablo me quería frenar. El diablo sabe cuánto poder hay en tus rodillas. El diablo sabe cuánto poder hay cuando alguien ora y ayuna por alguien. Y mi esposo me acusaba con el doctor. Es que ella no come. Pero el dormido, yo le agarraba sus pies en la noche de rodillas y le decía, Señor, estos pies predicarán tu palabra. Amén. ¿Qué es lo que tú vas a obtener el día de hoy? Todo lo que tú ores, todo lo que tú ayunes. No hay otra manera, no hay maneras cómodas de caminar con Cristo. Si Él cargó esa cruz pesada, si derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, ¿qué precio crees que tenemos que pagar nosotros por Él? Y no nada más por tu matrimonio, sino por toda la gente que está sufriendo, por toda la gente que está viviendo triste, mal, decepcionada, en amargura, en alcoholismo, en drogadicción, porque para eso es la fe, no nada más para los tuyos. Porque así como tuvo compasión Dios por nosotros, porque alguien oró por nosotros, nos toca hacer lo mismo con otras personas. En Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros creemos en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar, pero con Dios no es así. Dios primero nos manda y después, cuando nuestro corazón esté preparado para recibir las promesas, las podremos ver y palpar. Yo hoy quiero decirte que Dios ha sido tan bueno conmigo, pero tan bueno, que anoche que yo hacía mi tema,
le agradecía, porque sus promesas en Él son sí y son amén. Porque el día de hoy ya no tengo que voltear a preguntarle a nadie para qué sirvo. Sé quién soy en Cristo. Y no lo digo con orgullo, lo digo para darle a Dios toda la gloria y toda la honra. No busco la aceptación de la gente, busco el rostro de Dios cada día, porque tengo muchas debilidades todavía que sanar. En Filipenses 3:12 dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesús. Quiero decirte que todo lo que yo he orado lo he visto materializarse. Todo lo que he ayunado lo he visto cumplirse en mi vida. Y una de esas promesas fue que Dios me dijo que mi casa y yo le serviríamos al Señor. Yo llegaba a la iglesia sola, llegaba llorando, llegaba triste, pensando en ya no continuar con mi matrimonio. Y en otras ocasiones llegaba con tanta fe que dejaba una silla vacía. Y me decían: ¿está ocupada? Sí. Viene mi esposo. Tardó 3 años y medio en llegar, pero el día de hoy te puedes poner de pie. Yo te lo puedo decir, Fernando, las promesas de Dios son sí y son amén. Te puedo decir que mi autoestima se sana, pero también puedo decir que mis hijas aman a Cristo, que sus esposos aman a Cristo, que mis generaciones le sirven a Cristo. Otra promesa que Dios me dio es poder ver cómo mi hijo ama a Cristo. Dios no me permitió equivocarme. Gracias. Dios no me permitió equivocarme con mi hijo como me equivoqué con mis hijas. Mi hijo no toma, no fuma, no se droga, pero el mundo le estaba llamando. No te voy a mentir, te lo dije. No soy perfecta. Pero Dios le acercó a una pequeña niña que ha estado ocupando su vida, ella siendo inconversa, para que mi hijo cada día busque más de Dios, porque no le tocó una novia fácil. Hace unas preguntas que hay Dios. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo para poderle contestar a esa niña. Y lo ves estudiando la palabra por responderle a la que es su novia. Lo ves orando y ayunando por ella. Y tengo el gran privilegio de que se va a casar con ella. ¿Qué es la promesa de Dios en mí? Sí y amén. Me ha dado un llamado y me ha dado un propósito. ¿Qué es en Dios sí y qué es en Dios amén? Ya no soy la alcohólica, ya no soy la drogadicta. Me ha dado identidad de Él. Me siento amada por Él y me siento amada por mis hijos. Me siento amada por mis nietos. Esa identidad que el diablo me había robado, en Dios se restauró. Y por gracia y misericordia de Dios, hoy me llaman pastora.
me ha confiado una iglesia en Valladolid de gente tan hermosa. Antes pagaba porque me quisieran, y hoy la gente me ama porque soy de ahí. Son gente que dentro de su pobreza me dan lo mejor que tienen. Hacen sus eventos y me están esperando para que yo llegue y pueda convivir con ellos. Y levanto mis ojos al cielo y le digo: Señor, ¿quién soy yo para que tú derrames tanto amor por mí? Yo creía que no podía amar. Creía que no podía ser amiga de nadie. Pero hoy te puedo decir que conozco el amor de Dios reflejado en las personas. Puedo ver el gran poder que Él tiene al ver cómo las familias en pueblos tan vulnerables, tan pobres, empiezan a hacer cambios. ¿Y quién más pudo hacerlo? Yo no tengo ese poder. Es su infinito amor sobre mi vida, sobre cada una de las personas que me rodean. Yo sé que el mundo es tentador. Yo sé que el mundo te grita que las fiestas son padres, que el alcohol es padre, que vas a llenar tus vacíos con hombres, con drogas. Pero es momentáneo. Y de lo que yo te estoy hablando es eterno. Cuando tú te vas y pecas, vienes a la presencia de Dios y te sientes más vacía, o más vacío, más solo, más triste. ¿Qué es lo que yo te invito el día de hoy? Que hagas un pacto eterno con Dios. No porque soy perfecta, pero te puedo dar testimonio de que cuando alguien le cree a Dios, su vida no vuelve a ser la misma. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Levántale tus manos. Sé que muchas veces has orado y te has desanimado porque no has visto la respuesta a lo que tú le estás pidiendo. El tiempo suele hacer lo suyo, suele desanimar, cansar, suele hacerte creer que Dios no te escucha. Pero la oración del justo puede mucho. Así que ahí donde tú estás, abre tus labios y empieza a hablar con Él. Oh, mi Dios, tú eres un Dios de pactos, un Dios que cumples tus promesas, que cumples tu palabra. Hoy oro, dulce Espíritu de Dios, para que tú puedas cambiar nuestros corazones,